Bien, pues aquí seguimos con todos ustedes en Al Día y vamos a continuar hablando de un tema que la verdad es que teníamos muchísimas ganas de abordarlo. Ya lo hicimos en una ocasión y precisamente con un compañero de esta casa. Se trata de la donación de médula ósea, y es que nuestro compañero Fernando nos contó su experiencia, pero resulta que aquí en Huelva, bueno, pues hay ahora una persona, un médico, que es coordinador de, bueno, una plataforma de voluntarios que quieren informar sobre la donación de médula ósea, una plataforma que se llama Unidos por la Médula, y el médico al que me refiero es Juan Miguel Campos. ¿Qué tal, Juan Miguel? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues gracias por venir, y nosotros queremos ahondar un poquito en este asunto de la donación de médula y de la necesidad, porque hay realmente una necesidad de información por un lado y de donantes por otro, ¿no? Exactamente. El problema que hemos visto que hay, sobre todo a nivel nacional, es que hay una gran desinformación sobre la médula ósea. A pesar de que somos uno de los países con mayor número de trasplantes de órganos, en cuanto a donación de médula ósea hay muchísima desinformación, solamente un 0,2% de la población es donante. Y además la médula ósea, la donación de médula ósea es en muchos casos el único tratamiento curativo en algunas enfermedades hemato-oncológicas, como puede ser leucemia o linfomas o mieloma, por lo que se plantea necesario para estos pacientes el poder recibir una donación, porque realmente tienen otra forma de... Exactamente, es lo que les da una oportunidad de continuar viviendo. Sin embargo, somos un país solidario en cuanto a la donación de sangre, y una donación de médula ósea que no hay que asustar a nadie, pues sin embargo no es así. Se trata un poquito con vuestra plataforma, imagino, Juan Miguel, de dar a conocer la necesidad que hay, porque no es tan... Exactamente, el problema que... La gente tiene un poco de miedo, claro, no lo desconoce, entonces lo que se trata es que hay muchos como bulos o mitos sobre la donación, y es lo que comentamos antes, que estamos convencidos que no por falta de solidaridad, sino de información. En España no tenemos ese número de donantes. Hay muchos que son donantes de sangre y sin embargo nunca han oído hablar sobre la donación de médula ósea. Entonces nuestra intención es llegar a conocer, dar a conocer todo lo que supone y lo sencillo que es. Es necesario porque hay muy pocos donantes, pero sobre todo es necesaria esa información, y esa información es la que hoy queremos dar aquí a través de Juan Miguel Campos, que se ha hecho cargo en los últimos días, las últimas semanas, de esta coordinación de esta plataforma Unidos por la Médula, que no sé si en un futuro vais a crear una asociación, una ONG, no sé. De momento no. De momento estáis organizados como voluntarios. Exactamente, ¿no? Son o bien pacientes, familiares de pacientes, otros voluntarios simplemente que quieren ayudar y dar información. Y de momento lo que estamos es simplemente como voluntarios organizados que queremos dar esa información. Más adelante ya veremos si compensa, si no compensa, si necesitamos realmente constituirnos como asociación, pero de momento el dar información es lo que más nos interesa. Vamos a empezar por el principio con esa información. ¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir para ser donante de médula? Para ser donante de médula tienes que estar entre 18 y 55 años y tener un buen estado de salud, básicamente. Es algo sencillo, simplemente hay que informarse bien sobre todo lo que... ¿Y cómo es el proceso? Cuéntanos, desde el principio del proceso. Yo estoy aquí, o imaginamos que estamos en la provincia, en cualquier sitio de la provincia de Huelva, y digo, quiero ser donante de médula porque creo que es una acción que a mí me va a enriquecer, porque quiero ser solidaria y porque me preocupa el bienestar de los demás. Los motivos que sean, uno se quiere hacer donante. ¿Cómo se empieza? ¿Primer paso, segundo, tercero? Venme diciendo. Bueno, en primer lugar, cualquiera que pueda tener información desde su casa puede acceder a ella por internet, bien entrando en la página de la Fundación Carreras, que es www.fcarreras.org, donde ahí viene detallado todo. Es el que coordina un poco todo el registro de donantes de médula ósea. En nuestra página, que también tenemos página, que es unidosporlamédula.com, también hay información, pero más unidosporlamédula.com. Unidosporlamédula. En la plataforma, en la plataforma, en lo que es la web. La web oficial es la que lleva a... Exactamente. También tenemos después en Facebook páginas por página general. En Huelva también tenemos una, que es Unidos por la Médula Huelva, que la creamos hace un par de días.
Y nada, entonces ahí pueden informarse sobre todo lo que es el proceso. Si siguen interesados, y que espero que sí, pueden acercarse al centro de referencia según donde estén. Aquí en Huelva es en el Hospital Juan Ramón Jiménez, ahí en el centro de transfusión. ¿En el mismo lugar donde son las Donde son las donaciones de sangre, es en el mismo lugar y el mismo procedimiento. Entonces vas allí, te dan un consentimiento informado que puedes leer pues, cómo se realiza la donación, qué efectos secundarios pueden tener, y básicamente en qué consiste todo. Y luego tú nos vas a explicar ahora, porque el que no acceda a la web tiene este programa para que al menos las líneas generales de actuación las podamos conocer. Después tiene una entrevista con un médico allí que le hace un pequeño reconocimiento, le hace algunas preguntas más para completar un poco la historia clínica de la persona que quiera hacerse donante, y lo único que hacen es tomar una muestra de sangre para hacer una analítica, ¿vale? Para comprobar que su estado de Una salud... muestra de sangre, supongo, el pinchacito en el dedo, ¿no? No, ¿O es un tubito? Un tubito o dos para hacer una analítica de sangre normal en la que comprueban tu estado de salud y además comprueban las características de tu sangre para ver si puede ser compatible con alguien. Quiere decir que aunque tú tengas la intención de ser donante, puede que una vez que se analice tu sangre te digan, pues mira, lo sentimos mucho, pero no puedes ser donante, ¿no? Si no eres donante es porque no estés bien de salud. Claro, ¿no? quiero decir, no puedes ser donante porque tiene algún tipo de... Exactamente. De enfermedad, ¿no? Claro. Que además tiene lo bueno de que si tienes algo te lo detectan encima tienes un beneficio por lo menos inicial, que te hacen una analítica y sabes si tiene algo. Bueno, en el caso que será el general en el que pueda ser donante, ¿qué se hace? Te quedas registrado dentro del registro de donantes de médula ósea, te llega una carta a la Fundación Carreras agradeciéndote toda la labor y diciendo que estás inscrito dentro de lo que es el registro mundial de donantes de médula ósea, y ahora lo que quedas es a la espera de si hay algún paciente compatible contigo para el que tú le puedas donar, la médula. Bueno, y ahora lo importante, ¿cómo es el proceso de donación de médula ósea? Vale, en el caso de tener la suerte, que es muy difícil encontrar un donante compatible, es muy difícil, por eso la necesidad de cuantos más donantes mejor, en ese caso se pone en contacto contigo para comunicarte que eres compatible con un paciente que lo necesita. Le vas a salvar la vida, fíjate lo que te comunican, que le vas a salvar la vida a otra persona. Exactamente. Entonces te acercas al hospital donde te digan, o puede ser en Huelva o en Sevilla según necesiten eso, y entonces tú tienes un asesoramiento médico para ver qué dos tipos de donaciones puede haber. En el 80% se hace la donación por vía periférica, similar a una donación de sangre, un proceso que se llama aféresis. Ese proceso de aféresis es como igual, similar al... Prácticamente igual que cuando donas sangre o cuando donas plaquetas. Estás en una camilla, estás conectado por vena a una máquina que te va extrayendo la sangre. Previamente, durante a lo mejor 4 o 5 días, te administran medicamentos para que las células madre de la sangre salgan de la médula ósea a lo que es el sistema circulatorio periférico. Y para que después, a la hora de recoger esa bolsa, ¿cuánto te sacan? ¿Lo mismo? ¿450? Es que depende, porque lo que hace es que va sacando la sangre, pasa por la máquina de aféresis, la máquina de aféresis coge solamente las células necesarias, las células madres de la médula ósea, y el resto te la va devolviendo. Por tanto, no te sacan tampoco un volumen grande, sino simplemente lo que necesitan, y el resto vuelve para ti. Vuelve otra vez. Sigue dependiendo un poco. Ese es un proceso, y digamos que ese es el más fácil, porque al fin y al cabo la donación de sangre ya sabemos que es un proceso nada doloroso, súper fácil, no tiene complicación ninguna, y se llama aféresis. Pero hay otro. Hay otro ¿Y que por es qué uno u otro? Pues un poco yo creo que dependiendo de las características de la persona o de las preferencias de ella, y si por ejemplo la persona no tiene las venas de un calibre suficiente como para donar la médula, que le puede pasar igual que a la donación de sangre. Hay gente que no tiene venas de un buen calibre. Yo conozco muy bien ese caso. Exactamente. Entonces está la otra opción, que es mediante una punción en la cresta ilíaca, en el hueso de la pelvis.
O sea, que no es aquí en la espalda, no es aquí... Ese es uno de los mitos que te comentaba anteriormente, que la gente piensa que la médula ósea es que te pincha en la espalda, que te puedes quedar paralítico, que hay problemas por la médula espinal, y es totalmente distinto. No tiene nada que ver la médula espinal con la médula ósea. O sea, el falso mito de que te pinchan en la espalda lo descartamos ya. Un pinchazo en la cadera. Un pinchacito en la cadera. Aquí en la cadera, en las crestas ilíacas. Lo haces en quirófano, en condiciones de asepsia, con anestesia, que puede ser epidural o general. Te extraen lo que es las células de la médula ósea y ya está. A lo mejor estás un día hospitalizado para ver que todo vaya bien, como has tenido un pinchazo también. Y es así de sencillo. Pasa que hay mucha gente, yo creo que tiene la idea de... Bueno, hablando ya de anestesia, ya la gente también parece que se come un poquito... Que el quirófano también impresiona un poco más. Anestesia, una epidural, en fin, que ya uno ve que... Pero bueno, estamos hablando de dar... Claro, en otro caso, si no, tienes que tomarte también un medicamento durante 4 o 5 días, que a lo mejor también hay gente que no... ¿Y de qué depende? ¿Que sea por aferesio o sea por... Depende un poco de las preferencias del paciente. Tú tienes asesoramiento médico antes de donar y puedes concretar con el médico pues, cuáles son tus preferencias. Para mí me da miedo el quirófano. También lo que te he comentado de si tienes la posibilidad de donar bien por la sangre, en caso de no tener unas venas de buen tamaño. ¿No? Puedes a lo mejor donar, no sé si por alguna vía central, pero bueno, eso entraña un poco más de problemas o de más dificultades. Pero bueno, que realmente la punción en la cadera es totalmente inocua y no tiene problema ninguno. Y que nunca ha habido nadie que le haya pasado nada por eso. Está todo más que estudiado para está que... muy controlado. Sí, sí. Decía que sacan al donante las células madre que después, imagino que el cuerpo las regenera, ¿no? Sí, por supuesto. No hay ningún tipo de problema por eso. La médula ósea es la que fabrica constantemente las células sanguíneas. La médula ósea está dentro de los huesos largos, algunos huesos largos como puede ser el fémur. Y es un continuo regeneramiento. La sangre tiene una vida media, los glóbulos rojos, por ejemplo, de 3 meses. Entonces, son células que se van regenerando. Simplemente lo que hacemos es traer unas pocas y para que puedan regenerarse en el paciente que lo necesita, exactamente. Además ¿tiene otro efecto secundario o algún efecto secundario el donar médula? Puede tener, por ejemplo, en el proceso de aféresis, los mismos efectos secundarios que puede tener una donación de sangre, como puede ser una pequeña anemia o que te sientas un poco mareado o un poquito más débil porque te han extraído sangre, pero nada más allá de... A lo mejor por el medicamento puede llegar a tener un poco de dolores óseos, porque como pones en funcionamiento la médula ósea, trabaja un poquito más y puedes tener un leve dolor de huesos como el que tienes en una gripe, por ejemplo. O sea que es poca cosa. O sea que nunca estamos hablando de grandes efectos secundarios, no estamos hablando de pasar dolor a la hora de donar, ni de riesgo para el donante. Absoluto. ¿No? Son pequeños, en el de la punción lumbar pues puedes tener lo mismo, un pequeño dolor en la zona que se te pasa en 1 o varios días, que se controla perfectamente con analgesia. O sea, que le quitamos a la gente, o de eso se trata, porque con estos pequeños datos, esta pequeña información que ustedes pueden ampliar, si lo desean, a través de la página web de la Fundación Carrera o también a través de la vuestra, ¿no? De Unidos por la Médula. En Facebook también tenemos mucha actividad. En Facebook, lógicamente, las redes sociales están a la orden del día, tenemos que estar en todos lados. Pues pueden, o Unidos por la Médula o Fundación Carrera, pueden conocer todos esos detalles mínimos que ahora se nos puedan pasar, pero yo creo que con lo que acabamos de hablar ahora nos queda suficientemente claro que no hay peligro ninguno, no tiene efectos secundarios, y no es doloroso, no te duele, porque la gente es verdad que todo lo que puede hacer dolor lo intenta evitar, yo creo que eso es humano, ¿no? Pero bueno, y la compensación que tiene el que una persona pueda vivir porque tú hayas hecho eso yo creo que es lo principal que pueden ganar los donantes, el saber que puedes ayudar a alguien, o el esperar. Yo me hice donante y yo siento que estoy ayudando, estoy esperando que me llamen para poder ayudar a alguien, que será una satisfacción, y tu compañero supongo que se sentiría, se tiene que sentir. Pues la verdad es que sí, vino a contar la experiencia porque la verdad es que es algo que te llena, porque llena a una persona que sabe que sin prácticamente esfuerzo ha salvado la vida a otra, pues yo creo que eso es una de las cosas más grandes que te puede pasar, y por eso desde aquí insistimos
en que nos hagamos donantes. ¿Sabemos cuántos donantes de médula hay en Huelva? ¿Hay datos? En Huelva, la verdad, tengo que preguntarlo, pero no lo sé. En Andalucía... Es que hay muy pocos, ¿no? Hay muy pocos. ¿no? Cada vez esperamos que haya más. Decían un 0,03, ¿no? 0,2% en la población española. 0,2%. 0,2%, en España. que es realmente poco. Claro, comparado Hay con los muchos donantes más. de sangre... Exactamente. Claro, sí, son... Entonces, lo que pretendemos también es que los centros de donación pues pueden dar información sobre la donación de médula ósea. Hay muchos son donantes y no tienen información sobre la médula ósea. Habrá el que quiera donar médula, habrá el que no, pero bueno, por lo menos tener la información. También hay que decir que no hace falta tener recursos económicos porque en el caso de desplazamiento, de eso, está todo sufragado por la Fundación Carrera. Cualquier gasto de desplazamiento, si hay que ir a Sevilla o lo que sea, o la donación, te cubren el desplazamiento. Pues yo la verdad es que después de escuchar esto, yo creo que como yo, muchísimas personas se van a decidir porque, bueno, sabiendo la finalidad que tiene, yo creo que no hace falta ni hablar más, ¿no? Pero sobre todo por quitar. Y de eso se trataba en esta pequeña conversación que hemos tenido con Juan Miguel Campos, que lleva la coordinación de Unidos por la Médula aquí en Huelva. Pues se trataba un poquito de informar y de quitarle a la gente ese miedo que pueda tener, porque digan, uy, médula ósea, no, yo dono sangre. Pues precisamente todas esas personas que donan sangre, que ya saben lo que es, que tienen esa experiencia, pues deberían ser los primeros, ¿no? Que vayamos y digamos, pues mira, venga, vamos a decidirnos y ser donantes de médula ósea hasta 55 años, ¿no? Hasta 55 años. Ajá. Igual que la donación de sangre también. Lo que sí que no es, como es un tema importante, tampoco hay que tomárselo a la ligera. Nosotros incidimos siempre en que se informen bien sobre el tema y que es un compromiso que adquieren con la sociedad. Claro, a ver si con el después te paciente. van a llamar y van a decir, bueno, estoy pensando que yo no lo voy a hacer. Lógicamente. Exactamente, eso. Hay que pensárselo porque eso es un compromiso, como bien dices, y un compromiso que hay que afrontar. Fíjate que te llamen porque hay una persona y ahora tú digas que no. Claro, no sea por el empujón inicial de venga, sí, me hago donante, sino que, bueno, me voy a hacer donante con todas las consecuencias, estoy bien informado y si me llaman estoy dispuesto a donar, Claro. que es lo importante. Porque muchas personas, desgraciadamente, fallecen porque no tienen un donante compatible, ¿no? Porque, Las claro, enfermedades que te he comentado, que si no llegan a tener leucemia o algunas personas con linfoma o con mieloma, pueden tener tratamiento o alargarse la vida con tratamientos, pero realmente el tratamiento curativo es la donación de médula ósea, el trasplante de médula ósea. Por ejemplo, leucemia, todos conocemos, pensamos en leucemia, pensamos en niños, hay muchos casos, muchos niños que desgraciadamente no pueden seguir, otros que afortunadamente... Y lógicamente las células madres de un adulto le sirven a un niño, ¿no? Sí, Ni que decir. sí, no hay problema. Son células madres que tienen la capacidad de sintetizar otras células, lo que sí que tienen que ser compatibles, por eso lo del análisis para ser compatibles. Por eso hace falta muchísimas personas que Cuantas sean más, mejor. donantes o en principio, bueno, pues tengan la posibilidad de serlo, porque hay gente que son donantes de médula hace mucho tiempo y no la han llamado porque no hay Es muy difícil encontrar un donante compatible porque tienen que ser compatibles sus células. Entonces, por eso necesitamos cuanta más gente mejor, porque como es muy difícil... Es difícil ser compatible con uno, imagínate con más de uno, que sería también posible, ¿no? Pero eso bueno, es mucho más difícil. Raro es que te llamen una vez para donar y mucho más que te llamen para otra persona. Sí que te pueden llamar para hacer una segunda donación a esa persona, o bien porque haya rechazado el tejido en un primer momento, entonces hacer una segunda donación, eso sí. Ajá. Y vosotros que estáis en esa campaña de información, ¿por dónde estáis extendiendo vuestros lazos? Creo que tenéis intención de llevarlo a entidades, a clubes deportivos, a todo. Exactamente, a todos los sitios donde podamos llegar. De momento tenemos 2 actividades programadas a nivel nacional, en muchos Corte Inglés de España. En Huelva no lo vamos a poder hacer porque no se han podido hacer las gestiones. Pero bueno. Hay algunos voluntarios, yo por ejemplo no puedo estar este viernes, pero en muchos otros Corte Inglés hay. El 6 de mayo vamos a estar en la Universidad de Huelva y en todas las universidades de España. 6 de mayo en la Universidad de Huelva. Ya haremos eventos y lo publicaremos por ahí para promocionar e informar dentro de la población universitaria, muchas veces la población más sensible y muchas veces la más solidaria también. Y queremos informar allí. Después, en cada localidad haremos pequeñas campañas. Estamos también llevando nuestra información a clubes deportivos, a empresas que quieran colaborar también, o bien pegando carteles. Aquí en Huelva, por ejemplo, Librería Guillermo va a colgar carteles, ya nos ha difundido la información también en su Facebook, cosa que le agradecemos mucho.
Queremos ponernos en contacto también con todos los clubes deportivos de Huelva. Hay otros muchos clubes. Bueno, pues ver si el Recre, que tiene mucho tirón, también se... Esperemos que sí. Además, el Recre es un club solidario, ya por ejemplo la acción que hizo con el Banco de Alimentos, así que esperamos ponernos en contacto con ellos y a ver si también quieren ayudar a difundir un poco la... Por eso se trata de difundir, porque a la hora de decir vamos a pedir, bueno, de momento no se pide. Nosotros no pedimos absolutamente dar información, nada. Solamente nos dedicamos a dar información. No pedimos ni ayudas económicas, ni pedimos ropa, ni dinero para familias, solamente dar información. Lo único que podemos pedir a lo mejor es la colaboración de alguna empresa, facilitarnos folletos, por ejemplo, o que nos puedan patrocinar algunas camisetas, también su publicidad sin problema. Pero eso es lo único que pedimos, simplemente, que no es otra cosa que el difundir la información. Que ellos como que tienen las herramientas para la difusión, y nosotros que tenemos esta pequeña herramienta hemos intentado también poner nuestro granito de arena en este objetivo que no es otro que difundir la donación de médula ósea. Muchas gracias por haber estado aquí. Juan Miguel Campos, él es médico, pero que además se ha encargado no solamente por el hecho de tu profesión, sino que como persona, como onubense solidario, y viendo que aquí en Huelva pues nadie se lanzaba a esa coordinación, pues coordina Huelva y Sevilla, por cierto, también Huelva y Sevilla, de esta plataforma Unidos por la Perla. Nosotros nos vamos a marchar ahora hasta un restaurante.